Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dijo Jesús. Y es en esa declaración que basamos nuestra fe y nuestra firme convicción de buscar diariamente el consejo, la orientación del mensaje del Señor a fin de ser reavivados por su palabra. Hoy nos detenemos en el capítulo 6 del libro de Hechos y lo hacemos con un espíritu de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, cerramos los ojos, pero queremos abrir la mente y el corazón para que nos hables, para que nos enseñes, para que nos orientes en nuestra vida. Te lo pido y te lo agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 6 de Hechos encontramos que como resultado de una iglesia que crece, que se multiplica, como hemos visto en los capítulos anteriores, miles y miles de conversiones y de personas integrándose a la vida y al movimiento de la iglesia, por aumentar, dice el primer versículo, el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. O sea, crecía tanto que algunas cosas comenzaban a descuidarse. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y dijeron: no está bien que nosotros, los apóstoles, descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Así que, hermanos, elijamos de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu, de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. La responsabilidad de ser diáconos, de llevar adelante la diaconía, que no significa otra cosa que el servicio. Y en las iglesias hoy tenemos diáconos, que son los que cuidan del edificio, pero que también cuidan de las personas, cuidan del templo y cuidan de la iglesia. Y entonces dice que esos diáconos tenían que estar llenos del Espíritu Santo, claro, tenían que ser espirituales, tenían que tener sabiduría para encargar esa responsabilidad y para cuidar de todos de una manera equitativa, conforme a las necesidades de cada uno. Y así dicen los apóstoles, nosotros nos dedicamos de lleno a la tarea de la oración y el ministerio de la palabra. Esta propuesta les agradó, así que la asamblea eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. O sea, el diácono asume su ministerio con la imposición de manos, de la misma manera que se hace a un anciano o a un obispo o a un pastor. Y la palabra de Dios se difundía, el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Una iglesia activa, una iglesia dinámica, una iglesia espiritual, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia que tiene un foco, que mira en una sola dirección, la predicación del Evangelio a todos para que Jesús regrese. Pero cada vez que cumplimos el mandato de Dios, se producen conversiones e incomodidades. Los que no son sinceros, los que no aceptan la orientación de Dios, se incomodan y se enojan con el cartero, con el que lleva la carta. En realidad se enojan con el que envía la carta, que es Dios, pero también se enojan con el que lleva el mensaje, con el mensajero. Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga, llamado de los libertos, donde había judíos de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. Versículo 10. Como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, instigaron a unos hombres a decir: hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios.
Otra vez al estilo de cómo conspiraron contra Jesús, también iban a conspirar contra los misioneros de Jesús. Dice, instigaron a unos hombres a decir, ni siquiera lo dijeron ellos, hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Agitaron al pueblo, agitaron a los ancianos, a los maestros de la ley, se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo. Primero discutieron, después se intrigaron y finalmente lo acusaron. Presentaron testigos falsos que declararon, este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. Y aquí termina este breve capítulo. Mañana nosotros vamos a ver el capítulo 7, donde Esteban presenta su discurso, su defensa. Le preguntan, ¿es cierto estas cosas que te acusan? Y entonces él responde. Pero yo quiero detenerme en algunas lecciones de este todavía capítulo 6 que estamos analizando en el día de hoy. En el pueblo de Dios, en la iglesia de Dios, en la misión de Dios, hay lugar para todos. Ni todos pueden hacer lo mismo, pero todos podemos ser parte de una misión que tiene que ser cumplida. Alguien puede decir, ¿era importante la tarea de los apóstoles? Claro que lo era. ¿Y la de los diáconos? ¿Fue importante o no fue importante? Por supuesto que lo fue. Porque mientras unos avanzaban en la predicación para extender el mensaje, otros cuidaban de la iglesia establecida. Así que en la iglesia de Dios hay lugar para todos. Hay dos ovejas en la iglesia de Dios. Una oveja está dentro y la tenemos que cuidar, y la otra oveja está afuera y la tenemos que buscar para que sea parte del redil de Dios. La otra lección que nosotros podemos quedarnos de este capítulo es que no importa la tarea que realices, seas un apóstol o un diácono, necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. Es decir, ser espirituales, dedicados, hombres, mujeres de fe comprometidos, dedicados y amantes del Señor. Y que cuando hacemos lo que Dios nos pidió que hagamos, como un barco que se abre camino entre las aguas y corta las aguas, siempre nos vamos a encontrar, como le pasó a Jesús, quienes agradecidos reciben el mensaje y disfrutan de una vida transformada, y quienes, no queriendo aceptar el mensaje, rechazan al mensajero inicial que es Dios y rechazan al mensajero intermedio que somos nosotros. A veces el rechazo es por crítica, por burlas, otras veces es por enojo y otras veces es por arrestos, persecuciones e incluso la misma muerte. Así va a ocurrir con Esteban. Y va a terminar siendo el primer mártir cristiano allá en el año 34. Apenitas Jesús había dejado esta tierra unos escasos 3 años. Pero yo me detengo y termino en esto. Hasta los que lo acusaban fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. Cuando Dios está en su vida se nota. Ni todos nos pareceremos a un ángel, pero cuando Dios está en la vida se nota. Se nota en los ojos, se nota en el rostro, se nota en el interés, se nota en la disposición, se nota en la actitud, se nota en el compromiso. Queridos, déjele un lugar a Dios en su vida. Sea feliz con Él. Y de esa manera muchos notarán, todos notarán quién camina, quién vive en el centro de su existencia. Ahora vamos a hablar con Dios a través de la oración.
Señor Padre nuestro, gracias. Gracias por Esteban. Gracias por estos hijos tuyos que se dedicaron, que pagaron el precio para amarte, para obedecer, para ser fieles. Nosotros también abrimos nuestro corazón. Queremos que vivas en nuestra vida y que se note que estás con nosotros. Abraza a todos nuestros amigos y hermanos y dales a cada uno un día muy especial. Te pido y te agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía de hoy y de siempre. Dios les bendiga y será hasta mañana si Dios quiere.